Entonces, ¿cuáles son los indicadores macroeconómicos que tiene República Dominicana? Si lo vemos a grandes rasgos, la economía dominicana a nivel macroeconómico sigue su crecimiento vegetativo. Tenemos un PIB nominal que ha pasado de 6.700 millones de pesos a una proyección de 7.976 millones de pesos para el año 2025. El crecimiento real de la economía dominicana, aunque ¿verdad? Un poco fluctuante, sigue siendo un crecimiento moderado, un crecimiento que si lo comparamos con lo que está sucediendo en América Latina y con lo que está sucediendo a nivel de las economías avanzadas, es un crecimiento que está por encima de ese nivel. El PIB en dólares también sigue creciendo, la inflación, aunque alta durante el año 2021 y 22, a partir del año 2023, con el aumento de las tasas de interés, pues se han ido moderando, porque la tasa de interés es como una especie de llave del sistema financiero. Si abro la llave es que quiero que circule el dinero y que aumente el consumo, pero cuando hay inflación, es decir, aumento de los precios, el Banco Central eleva esa tasa de interés para reducir el interés de los consumidores, de las empresas de endeudarse y consumir e invertir. Entonces, cuando el Banco Central cerró el grifo monetario o la llave digamos, de los préstamos al sector privado, pues la inflación ha ido moderándose. Fíjense que del 23, de 4,79 pasamos a 3% y la proyección es que en este 2025 esté en 3,7. Y eso está dentro de los márgenes objetivos del Banco Central, que es de entre un 1 a un 4%, más o menos. El petróleo, que es un commodity que impacta de manera muy considerable las importaciones y sobre todo los costos de producción en la economía, es decir, es un producto inflacionario cuando aumenta el precio, eh, se moderó el precio del barril de 76 a una proyección para el 2025 de 62. Es decir, que por ahí no es que tampoco creamos que ese va a ser el precio final, porque puede ocurrir cualquier situación. Fíjense que Irán e Israel intercambiaron enfrentamientos de misiles y es una zona muy sensible para el mercado del petróleo mundial y amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa prácticamente el 30 o 40% del petróleo que se comercializa en el mundo. Si eso sucede, eso tendrá un efecto inflacionario mayor y que afectará no solo a la economía de Estados Unidos, sino a todas las economías importadoras de petróleo del mundo, incluyendo la República Dominicana. El oro, que es un mineral estratégico e importante para los capitalistas o las mineras, digamos, en todo el mundo, en los mercados internacionales está aumentando. Quizás el interés de la Barrick Gold y de otras mineras de darle para adelante a la presa de cola sin importar las consecuencias, se deba a que la coyuntura actualmente de los precios del oro está muy favorable para aumentar las ganancias y la acumulación de esas empresas. Es decir, que en términos generales tenemos un escenario que aunque tiene riesgos, en el plano de los resultados de la economía dominicana no son resultados malos, no son No, resultados sfugge, non confondere, è alto da sfugge. que invitan a un, que invitan a una posible crisis económica por estos momentos. Y eso lo vemos por el indicador incluso de actividad económica. Claro, en el 2025, como ustedes pueden ver, hay una ralentización del crecimiento. Apenas hemos crecido 2,6 de enero a mayo, con importantes fluctuaciones como en febrero, que solo crecimos 0,7. Esto nos puede dar una, una pincelada o un atisbo de inicio de algo que si el Banco Central y el gobierno no intervienen, pueden profundizar una crisis económica.
o de crecimiento en el país. Por eso el Banco Central liberó 81.000 millones de pesos hace apenas 15 días, precisamente para de manera anticipada evitar que, por ejemplo, la construcción, que es uno de los principales, el principal sector económico de la República Dominicana, no termine en rojo y que además que decreció 1.5 enero-mayo. En mayo rebotó con un crecimiento de casi 2%, pero estamos hablando de la principal actividad económica de nuestro país y sobre todo que es muy sensible a los préstamos privados. Como veremos, los préstamos al sector privado también se están desacelerando y hay un serio problema también de morosidad financiera. El sector agropecuario es el sector que más o menos está llevando la batuta del crecimiento, la minería, la manufactura local. Después, el turismo se ha desacelerado, hay menos turistas llegando al país en los últimos meses, es decir, que estamos en una situación donde hay que estar ojo visor, sobre todo los decisores y los que analizan la economía desde las instituciones, el Banco Central y las instituciones del área económica de la República Dominicana. El índice de actividad manufacturera también revela que hay ciertos problemas con la actividad manufacturera en el país. Ustedes ven esta línea, es decir, esa línea naranja implica una zona de peligro o una zona en la cual se divide un buen resultado de uno en el cual ya hay que tomar medidas en el plano de la política económica. Y vemos que para mayo ese índice de actividad manufacturera estuvo por debajo ligeramente de los 50 puntos. Los 50 puntos es como la barrera en la cual, o el umbral en la cual se mide un buen resultado de uno en el cual ya hay que comenzarse a preocupar. Por ejemplo, el índice de actividad manufacturera mide el empleo en el sector manufacturero. De abril a mayo mejoró el índice en cuanto al empleo. Mejoró en el inventario de materias primas, que te puede decir más o menos cuáles son las proyecciones de producción de las empresas. Desmejoró en los plazos de entrega a suplidores, en el volumen de producción mejoró un poco y en el volumen de ventas, que es muy importante esta parte, también desmejoró en 0.2 puntos porcentuales. Ahora, yendo al plano monetario, vemos que la inflación se ha moderado, pero a un costo para todos en términos de mejores condiciones para el crédito. Es decir, las tasas de interés están elevadas, pero la inflación ha convergido por lo menos en la meta que se ha perseguido desde hace unos años, que es mantenerla por debajo de estos dos bordes negros, ¿verdad? Y sobre todo por debajo de esa línea discontinua, que es de un 4%. A diciembre de 2025 se espera, según la proyección del marco macroeconómico del Ministerio de Economía, una inflación cercana a diciembre de 3.9 y promedio para el año de 3.7. Eso relativamente es una inflación moderada. Si medimos la inflación de República Dominicana con respecto a los países de Centroamérica, que son con los cuales tenemos algunos parecidos en términos de estructura, pero también de desarrollo económico, tenemos que la República Dominicana es la última aquí en el gráfico, en la parte derecha, tiene tasas de inflación por encima de países en el año 2024, o tuvo tasas de inflación por encima de la mayoría de los países de Centroamérica. Es decir, que eso es un tema que todavía sigue gravitando en la estabilidad monetaria y financiera del país, sobre todo el impacto que pueda tener en los ingresos salariales. Si vemos en los grupos de bienes que han incidido más en el asunto de la inflación, podemos ver que uno de ellos son los bienes y servicios diversos, los restaurantes y hoteles, salud, un componente muy importante de la canasta familiar en la República Dominicana y de cualquier país en el mundo, es decir, los medicamentos, las atenciones de salud
y aquí hay que tomar mucho en cuenta este elemento porque una gran parte de los trabajadores dominicanos no están asegurados. O sea, no tienen, o si tienen, la mayoría, todos han logrado tener seguro, pero recuerden que el seguro subsidiado de SENASA, digamos que solo hay limitaciones en cuanto al acceso eh, de brindar servicios de salud universales a la gente a través de ese seguro. Es decir, que esto es muy sensible. La vivienda aumentó su incidencia en 0,2%, educación, transporte y, muy importante por lo menos, el asunto de que los alimentos y bebidas, que son los alimentos de consumo masivo de la población, se moderó la inflación en ese rubro de la canasta familiar. Sin embargo, vemos que la canasta familiar nacional de la República Dominicana hoy está en 46.768 mensual. O sea, si hacemos un promedio del costo de la canasta familiar a nivel de la República Dominicana, ese costo sería hoy de 46.768 a mayo de 2025. Puede estar un poco más elevado de ahí, pero más o menos anda por 47.000 pesos mensuales. ¿Cuánto es 46.768 pesos mensuales? Bueno, eso es más que muchos salarios mínimos que existen en la economía de nuestro país. Y hay que recordar que cerca de un 65 o un 70% de la población gana menos de 30.000 pesos en la República Dominicana. Es decir, que para cubrir una canasta familiar más o menos promedio, en un hogar deben haber por lo menos dos ingresos, por lo menos de salario mínimo, para poder cubrirla. Es decir, que hay preocupación con respecto a la capacidad adquisitiva y la accesibilidad a ciertos productos básicos de los hogares dominicanos, a pesar de que la pobreza a nivel monetaria, dice el Banco Central, que se está reduciendo. Cuando la medimos a nivel de la pobreza laboral, es decir, lo que el salario de la gente puede adquirir en bienes y servicios, pues entonces vemos que no es tanto así. Si vemos cuáles son los ingresos, ya vimos cuál es la canasta, ¿verdad? La canasta promedio nacional y vemos los ingresos por sectores. Todos estos datos son oficiales, son datos del gobierno, son datos de los ministerios. O sea, aquí no estamos sacando datos que lo sacó Francisco de algún lugar o que lo ha estimado a través de una investigación. Claro, hay datos que son de investigaciones propias, pero la mayoría de estos datos son oficiales. El ingreso laboral en real, es decir, el poder adquisitivo del salario en el sector de la banca, por ejemplo, es el más alto de la República Dominicana, 35.169. Y aún así, ese ingreso, ese ingreso real está por debajo del costo de la canasta familiar promedio. Pero si nos vamos a los demás sectores, transporte, construcción, electricidad, industria, los salarios están entre 33.000 a 28.000 pesos. A todas luces insuficiente para cubrir la canasta familiar. Entonces vámonos con la parte más preocupante del nivel de ingreso de los trabajadores de nuestro país, que es el comercio. El comercio es uno de los sectores donde hay más alta informalidad. Hoteles, bares y restaurantes, que es un sector extractivo. Yo digo que es extractivo porque es un sector al cual el Estado lo apoya bastante con exenciones. Es decir, vivimos en la meca del turismo del Caribe. Sin embargo, esa meca o esas grandes cadenas hoteleras han podido extraer renta de nuestra economía, exprimiendo a los casi 300, bueno, a los 300.000 trabajadores que hoy están laborando en este pujante sector de la economía de nuestro país. Ni pensar en la agricultura, donde los salarios, y la ganadería, donde los salarios están por debajo de 18.000 en términos nominales, entre los 18.500, por debajo de los 18.500 en términos nominales y en términos reales, es decir, de lo que puede comprar en 14.000 pesos. Es decir, que estamos en una situación que en términos